Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué significa realmente el tema de un poema? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Acaso si conocemos cuál es el tema del poema, conocemos el significado global del mismo o hay algo más? Y bien importante, ¿cómo nos ayuda esto tanto en la faceta de escritor como en el marco del lector para comprender realmente eh, el poema? Vamos a hablar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hace poco disertábamos frente al título del poema y decíamos que evidentemente hay un nexo causal, hay una conexión y una referencia inclusive entre el título y el contenido. Ahora bien, eso no significa que el tema del poema, en el cual por supuesto también tiene una relación con el título, abarque la globalidad, abarque todo el significado del poema, porque pueden haber unas diferencias y vamos a abordar algunos de los planteamientos que las establecen y ver pues qué aplicabilidad prácticas tienen. Entonces, lo primero, a diferencia de lo que muchas veces sucede con textos no poéticos, sino textos narrativos, el tema en el poema no es un resumen, ni es el argumento del poema, por así decirlo, porque ya tenemos que ver muy en cuenta cómo se maneja la diferencia que hay entre la narración, la descripción y otros elementos que son muy distintos en prosa y en verso. Entonces, la primera claridad, el tema no es un resumen, no es el argumento, el tema es aquello de lo que habla el poema, pero no es exactamente todo lo que el poema dice, porque lo que se dice es un significado global, que además se va descubriendo en el tiempo y que además no queda cerrado en el poema. Entonces, el tema es aquello a través de lo cual el poema dice lo que dice. Por tanto, resumir un poema no equivale a descubrir cuál es el tema y tampoco el tema va a abordar todo lo que el poema dice. Esto vamos a ver más claramente con un ejemplo de un poema que ya tuvimos acá de Gran Candelario Beso, Canción del Boga Ausente, para ir viendo precisamente cómo se correlacionan todos esos elementos. Entonces, hay algo que el tema muestra y hay algo que el poema explora. Es decir, como habíamos dicho, la diferencia de lo que se habla y de lo que se dice. O sea, únicamente en el boga ausente vemos que no se cuando usted sabe por ejemplo lo que significa un boga, es decir, alguien que era una especie de marino, de transportador de mercancías, también de pescador, pero ¿qué más quiere decir este poema? Porque si lo dejamos allí, usted puede decir, no, ese poema se trata de un pescador, de un trabajador, y ya está. Ese es el tema del poema y eso es todo lo que el poema quiere decir, pero no es así. Vamos a ir leyendo algunos fragmentos. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Aquí vemos que hay una evocación, aquí vemos que hay una relación entre lo diminuto pues que se siente el boga, la inmensidad del cielo, la oscuridad total, la soledad. Entonces vemos que no se trata únicamente, si bien el título y el tema es una canción del boga ausente, porque en el momento se halla allí, digamos, trabajando en su lancha, en su bote, en su embarcación, vemos que no lo podemos reducir únicamente al tema, como podría usted hacerlo en un texto, digámoslo así, narrativo de otro orden, porque vamos a ir viendo cómo se generan otros elementos. Sin embargo, vamos a tocar otro punto. Hay algunas tesis que señalan que el poeta parte de una emoción subjetiva, que no es conceptual, y ojo a esto que es importante, busca ese tema a través del cual pueda expresar de la manera apropiada o la manera como él considera esa emoción. Entonces, el tema va a recoger una emoción subjetiva y se va a convertir en un símbolo
¿Para qué? Para poder comunicar, para poder vehiculizar, para poder transmitir esa emoción subjetiva original. Aquí lo estamos viendo en este poema de Candelario Beso. Vamos a continuar leyéndolo. Tal vez por tu sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Aquí vemos que de nuevo el componente de la soledad y vemos que de nuevo el componente del anhelo, ¿cierto? Y del trabajo. Vamos después a leer otro fragmento. Ustedes ya, pues este es un poema bastante conocido, ustedes pueden hacer sus propios análisis. Pero conforme lo acabamos de decir, recordemos que Candelario Beso vio todas estas actividades de primera mano. Y esa subjetividad, no solamente la remembranza que a él le podía traer eso, mucho más allá de un nivel anecdótico, mucho más allá de un nivel literal o de un nivel narrativo, de una historia particular, está hablando evidentemente del símbolo. El símbolo, ¿cierto?, de este boga, de este marinero, de este pescador, que desde su propia voz, no es un tercero el que está hablando por el boga, desde su propia voz, él rescata su labor de vida, él rescata el anhelo que tiene de volver a su casa y la dificultad del trabajo, lo difícil que es. Vamos a ver un poco lo que dice. Con arte se saca el pez del mar, con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná, constantes y firmes las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche que oscura está, así de oscura es la ausencia, bogá, bogá. Si vemos los últimos versos, así de oscura es la ausencia, vemos entonces que el tema del boga ausente, que es el tema evidentemente, no es un simple resumen de una actividad pesquera marítima como ya hemos dicho, y todos los símbolos a través de los cuales la subjetividad, en este caso Candelario Beso, brota, ¿cierto? Y cómo logra él en las últimas partes ver el tema del arte, es decir, con conocimiento, con templanza, la resiliencia que tiene frente a y cómo se contrasta esa soledad y ese esfuerzo del trabajo con la oscuridad. Por eso la oscuridad aparece como un elemento de contraste, la oscuridad de la noche, la soledad del mar, el anhelo de volver a la casa y muchas veces sin saber si había un accidente o algo, si eso podía suceder. Entonces, en conclusión, tenemos, tomando como ejemplo la canción del boga ausente, el tema da unidad al sentido del poema y del poeta. Por eso Candelario Beso lo expresa en la figura del boga, una figura bien conocida en su época, que inclusive persiste hasta hoy en ciertas regiones, con las variaciones temporales, evidentemente guardando las proporciones. Allí aparece como un símbolo y como un tema. Le está dando unidad a esa serie de sentimientos de soledad, a esa serie de sentimientos de fatiga, a esa serie de sentimientos de remembranza. Todo lo aglutina en la canción del boga ausente, en la figura del boga. Es la referencia que le da. Es una referencia al fin y al cabo, la referencia del boga. Pero, como no es de tipo narrativo, también apela a lo sentimental, en este caso a lo imaginativo, o a la remembranza en este caso. Y ese símbolo de trabajo, de resistencia, usted lo puede relacionar con otros en otros poemas. Entonces se convierte en algo también conceptual y abstracto. Entonces es importante que tengamos nuevas perspectivas para analizar el tema del poema, ¿cierto? Entendamos que hay una correlación, que evidentemente es un elemento cohesionador, aglutinador, pero que no explica todo el poema en sí, como podría el argumento en un texto o en un cuento, en un ensayo, sí explicar gran parte del mismo, porque funciona con mecanismos diferentes. De todas maneras, queremos igual conocer tu opinión. Te invitamos a hacer este ejercicio con otros poemas y tal vez a compartir cuáles han sido tus impresiones. No siendo más por el momento, los invitamos a suscribirse al canal, compartir el contenido, comentar, que es bien importante, y no siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.